díselo a nadie, porque estas cosas no se cuentan nunca, y las personas que te oyeran te tomarían por loca. Levántate, pues, y no te preocupes por eso, y procura no turbar con tu mala cara los festejos que se dan hoy en palacio en enar tuyo, y que van a durar 40 días y 40 noches, no solamente en nuestra ciudad, sino en todo el reino. Vamos, hija mía, alégrate y olvida ya los diversos incidentes de esta noche. Luego la reina llamó a sus mujeres y las encargó que se cuidaran del tocado de la princesa, y con el sultán, que estaba muy perplejo, salió en busca de su yerno, el hija del visir. Y acabaron por encontrarle cuando volvía del Ammán. Y para saber a qué atenerse con respecto a lo que decía su hija, la reina empezó a interrogar al asustado joven acerca de lo que había pasado. Pero no quiso él declarar nada de lo que hubo de sufrir, y ocultando toda la aventura por miedo de que le tomara a broma y le rechazaran otra vez los padres de su esposa, se limitó a contestar: por Alá, ¿y qué ha pasado para que me interroguéis con ese aspecto tan singular? Y entonces, cada vez más persuadida la sultana de que todo lo que le había contado su hija era efecto de alguna pesadilla, creyó lo más oportuno no insistir con su yerno, y le dijo: glorificado sea Alá, por todo lo que pasó sin daño ni dolor. Te recomiendo, hijo mío, mucha suavidad con tu esposa, porque está delicada. Y después de estas palabras le dejó y fue a sus aposentos para ocuparse de los regocijos y diversiones del día. Y aquí lo referente a ella y a los recién casados. En cuanto a Aladino, que sospechaba lo que ocurría en palacio, pasó el día deleitándose al pensar en la broma excelente de que acababa de hacer víctima al hijo del visir. Pero no se dio por satisfecho, y quiso saborear hasta el fin la humillación de su rival. Así es que le pareció lo más acertado no dejarle un momento de tranquilidad, y en cuanto llegó la noche cogió la lámpara y la frotó. Y se le apareció el geni, pronunciando la misma fórmula que las otras veces. Y le dijo a Aladino: oh servidor de la lámpara, ve al palacio del sultán. Y en cuanto veas acostados juntos a los recién casados, cógelos con lecho y todo y tráemelos aquí, como hiciste la noche anterior. Y el geni se apresuró a ejecutar la orden, y no tardó en volver con su carga, depositándola en el cuarto de Aladino para coger enseguida al hijo del visir y meterle de cabeza en el retrete. Y no dejó a Aladino de ocupar el sitio vacío y de acostarse al lado de la princesa, pero con tanta decencia como la vez primera. Y tras de colocar el sable entre ambos, se volvió de cara a la pared y se durmió tranquilamente. Y al siguiente día todo ocurrió exactamente igual que la víspera, pues el efrit, siguiendo las órdenes de Aladino, volvió a dejar al joven junto a Badrul Budur, y les transportó a ambos con el lecho a la cámara nupcial del palacio del sultán. Pero el sultán, más impaciente que nunca por saber de su hija después de la segunda noche, llegó a la cámara nupcial en aquel mismo momento completamente solo, porque temía el mal humor de su esposa la sultana y prefería interrogar por sí mismo a la princesa. Y no bien el hijo del visir, en el límite de la mortificación, oyó los pasos del sultán, saltó del lecho y huyó fuera de la habitación para correr a limpiarse en el hammam. Y entró el sultán y se acercó al lecho de su hija, y levantó las cortinas. Y después de besar a la princesa, le dijo: supongo, hija mía, que esta noche no habrás tenido una pesadilla tan horrible como la que ayer nos contaste con sus extravagantes peripecias. Vaya, ¿quieres decirme cómo has pasado esta noche? Pero en vez de contestar, la princesa rompió en sollozos, y se tapó la cara con las manos para no ver los ojos irritados de su padre, que no comprendía nada de todo aquello. Y estuvo esperando él un buen rato para darle tiempo a que se calmase. Pero como ella continuara llorando y suspirando, acabó por enfurecerse y sacó su sable, y exclamó: por mi vida, que si no quieres decirme enseguida la verdad, te separo de los hombros la cabeza. Entonces, doblemente espantada, la pobre princesa se vio en la precisión de interrumpir sus lágrimas. Y dijo con voz entrecortada: oh padre mío bien amado, por favor, no te enfades conmigo, porque, si quieres escucharme ahora que no está mi madre para excitarte contra mí, sin duda alguna me disculparás y me compadecerás y tomarás las precauciones necesarias para impedir que me muera de confusión y espanto. Pues si vuelvo a soportar las cosas terribles que he soportado esta noche, al día siguiente me encontrarás muerta en mi lecha. Ten piedad de mí, pues, oh padre mío, y deja que tu oído y tu corazón se compadezcan de mis penas y de mi emoción. Y como entonces no sentía la presencia de su esposa, el sultán, que tenía un corazón compasivo, se inclinó hacia su hija, y la besó y la acarició y apaciguó su inquieta alma. Luego le dijo:
Y ahora, hija mía, calma tu espíritu y refresca tus ojos, y con toda confianza cuéntale a tu padre detalladamente los incidentes que esta noche te han puesto en tal estado de emoción y terror. Y apoyando la cabeza en el pecho de su padre, la princesa le contó, sin olvidar nada, todas las molestias que había sufrido las 2 noches que acababa de pasar, y terminó su relato, añadiendo, mejor será, oh padre mío bien amado, que interrogues también al hijo del visir, a fin de que te confirme mis palabras. Y el sultán, al oír el relato de aquella extraña aventura, llegó al límite de la perplejidad, y compartió la pena de su hija, y como la amaba tanto, sintió humedecerse de lágrimas sus ojos. Y le dijo él, la verdad, hija mía, es que yo solo soy el causante de todo eso tan terrible que te sucede, pues te casé con un pasmado que no sabe defenderte y resguardarte de esas aventuras singulares. Porque lo cierto es que quise labrar tu dicha con ese matrimonio, y no tu desdicha y tu muerte. Por Alá, que enseguida voy a hacer que vengan el visir y el cretino de su hijo, y les voy a pedir explicaciones de todo esto. Pero, de todos modos, puedes estar tranquila en absoluto, hija mía, porque no se repetirán esos sucesos. Te lo juro por vida de mi cabeza. Luego se separó de ella, dejándola al cuidado de sus mujeres, y regresó a sus aposentos, hirviendo en cólera. Y al punto hizo ir a su gran visir, y en cuanto se presentó entre sus manos, le gritó, ¿dónde está el entrometido de tu hijo, y qué te ha dicho de los sucesos ocurridos estas 2 últimas noches? El gran visir contestó estupefacto, no sé a qué te refieres, oh rey del tiempo. Nada me ha dicho mi hijo que pueda explicarme la cólera de nuestro rey. Pero, si me lo permites, ahora mismo iré a buscarle y a interrogarle. Y dijo el sultán. Ve, y vuelve pronto a traerme la respuesta. Y el gran visir, con la nariz muy alargada, salió doblando la espalda, y fue en busca de su hijo, a quien encontró en el hammam dedicado a lavarse las inmundicias que le cubrían. Y le gritó, oh hijo de perro, ¿por qué me has ocultado la verdad? Si no me pones enseguida al corriente de los sucesos de estas 2 últimas noches, será este tu último día. Y el hijo bajó la cabeza y contestó, ay, oh padre mío. Solo la vergüenza me impidió hasta el presente, revelarte las enfadosas aventuras de estas 2 últimas noches y los incalificables tratos que sufrí, sin tener posibilidad, de defenderme ni siquiera de saber cómo y en virtud de qué poderes enemigos nos ha sucedido todo, eso a ambos en nuestro lecho. Y contó a su padre la historia con todos sus detalles, sin olvidar nada. Pero no hay utilidad en repetirla. Y añadió, en cuanto a mí, oh padre mío, prefiero la muerte a semejante vida, y hago ante ti el triple juramento del divorcio definitivo con la hija del sultán. Te suplico, pues, que vayas en busca del sultán y le hagas admitir la declaración de nulidad de mi matrimonio con su hija Badrulbudur. Porque es el único medio de que cesen esos malos tratos y de tener tranquilidad. Y entonces podré dormir en mi lecho en lugar de pasarme las noches en los retretes. Al oír estas palabras de su hijo, el gran visir quedó muy apenado. Porque la aspiración de su vida había sido ver casado a su hijo con la hija del sultán, y le costaba mucho trabajo renunciar a tan gran honor. Así es que, aunque convencido de la necesidad del divorcio en tales circunstancias, dijo a su hijo, claro, oh hijo mío, que no es posible soportar por más tiempo semejantes tratos, pero, piensa en lo que pierdes con ese divorcio. ¿No será mejor tener paciencia todavía una noche, durante la cual vigilaremos todos junto a la cámara nupcial, con los eunucos armados de sables y de palos? ¿Qué te parece? El hijo contestó, haz lo que gustes, oh gran visir, padre mío. En cuanto a mí, estoy resuelto a no entrar ya en esa habitación de brea. Entonces el visir separóse de su hijo, y fue en busca del rey. Y se mantuvo de pie entre sus manos, bajando la cabeza. Y el rey le preguntó, ¿qué tienes que decirme? El visir contestó, por vida de nuestro amo, que es muy cierto lo que ha contado la princesa Badrulbudur, pero la culpa no la tiene mi hijo. De todos modos, no conviene que la princesa siga expuesta a nuevas molestias por causa de mi hijo. Y si lo permites, mejor será que ambos esposos vivan en adelante separados por el divorcio. Y dijo el rey, por Alá, que tienes razón, pero, a no ser hijo tuyo el esposo de mi hija, la hubiese dejado libre a ella con la muerte de él, que se divorcien, pues. Y al punto dio el sultán las órdenes oportunas para que cesaran los regocijos públicos, tanto en el palacio como en la ciudad y en todo el reino de la China,
e hizo proclamar el divorcio de su hija Badrulbudur con el hijo del gran visir, dando a entender que no se había consumado nada. En este momento de su narración, Escharazada vio aparecer la mañana, y cayó discretamente. Pero cuando llegó la 755 noche, ella dijo, e hizo proclamar el divorcio de su hija Badrulbudur con el hijo del gran visir, dando a entender que no se había consumado nada. En cuanto al hijo del gran visir, el sultán, por consideración a su padre, le nombró gobernador de una provincia lejana de China, le dio orden de partir sin demora. Lo cual fue ejecutado. Cuando Aladino, al mismo tiempo que los habitantes de la ciudad, se enteró, por la proclama de los pregoneros públicos, del divorcio de Badrulbudur sin haberse consumado el matrimonio y de la partida del burlado, se dilató hasta el límite de la dilatación, y se dijo, bendita sea esta lámpara maravillosa, causa inicial de todas mis prosperidades. Preferible es que haya tenido lugar el divorcio sin una intervención más directa del genio de la lámpara, el cual, sin duda, habría acabado cociese cretino. Y también se alegró de que hubiese tenido éxito su venganza sin que nadie, ni el rey, ni el gran visir, ni su misma madre sospechara la parte que había tenido él en todo aquel asunto. Y sin preocuparse ya, como si no hubiese ocurrido nada anómalo desde su petición de matrimonio, esperó con toda tranquilidad a que transcurriesen los 3 meses del plazo exigido, enviando a palacio, en la mañana que siguió al último día del plazo consabido, a su madre, vestida con sus trajes mejores, para que recordase al sultán su promesa. Y he aquí que, en cuanto entró en el diván la madre de Aladino, el sultán, que estaba dedicado a despachar los asuntos del reino, como de costumbre, dirigió la vista hacia ella y la reconoció enseguida. Y no tuvo ella necesidad de hablar, porque el sultán recordó por sí mismo la promesa que le había dado y el plazo que había fijado. Y se encaró con su gran visir, y le dijo, aquí está, oh visir, la madre de Aladino. Ella fue quien nos trajo, hace 3 meses, la maravillosa porcelana llena de pedrerías. Y me parece que, con motivo de expirar el plazo, viene a pedirme el cumplimiento de la promesa que le hice concerniente a mi hija. Bendito sea Alá, que no ha permitido el matrimonio de tu hijo, para que así haga honor a la palabra dada cuando olvidé mis compromisos por ti. Y el visir, que en su fuero interno seguía estando muy despechado por todo lo ocurrido, contestó, claro, oh mi señor, que jamás los reyes deben olvidar sus promesas. Pero el caso es que, cuando se casa a la hija, debe uno informarse acerca del esposo, y nuestro amo el rey no ha tomado informes de este Aladino y de su familia. Pero yo sé que es hijo de un pobre sastre muerto en la miseria, y de baja condición. ¿De dónde puede venirle la riqueza al hijo de un sastre? El rey dijo, la riqueza viene de Alá, oh visir. El visir dijo, así es, oh rey, pero no sabernos si ese Aladino es tan rico realmente como su presente dio a entender. Para estar seguros no tendrá el rey más que pedir por la princesa una dote tan considerable que solo pueda pagarle un hijo de rey o de sultán. Y de tal suerte el rey casará a su hija sobre seguro, sin correr el riesgo de darle otra vez un esposo indigno de sus méritos. Y dijo el rey, de tu lengua brota elocuencia, oh visir, di que se acerque esa mujer para que yo le hable. Y el visir hizo una seña al jefe de los guardias, que mandó avanzar hasta el pie del trono a la madre de Aladino. Entonces la madre de Aladino se prosternó, y besó la tierra por 3 veces entre las manos del rey, quien le dijo, has de saber, oh tía, que no he olvidado mi promesa, pero hasta el presente no hablé aún de la dote exigida por mi hija, cuyos méritos son muy grandes. Dirás, pues, a tu hijo, que se efectuará su matrimonio con mi hija el Set Badrulbudur cuando me haya enviado lo que exijo como dote para mi hija, a saber, 40 fuentes de oro macizo llenas hasta los bordes de las mismas especies de pedrerías en forma de frutas de todos colores y todos tamaños. Como las que me envió en la fuente de porcelana, y estas fuentes las traerán a palacio 40 esclavas jóvenes, bellas como lunas, que serán conducidas por 40 esclavos negros, jóvenes y robustos. E irán todos formados en cortejo, vestidos con mucha magnificencia, y vendrán a depositar en mis manos las 40 fuentes de pedrerías. Y eso es todo lo que pido, mi buena tía. Pues no quiero exigir más a tu hijo, en consideración al presente que me ha enviado ya. Y madre de Aladino, muy aterrada por aquella petición exorbitante, se limitó a prosternarse por segunda vez ante el trono, y se retiró para ir a dar cuenta de su misión a su hijo. Y le dijo, oh, hijo mío,
yo te aconsejé desde un principio que no pensaras en el matrimonio con la princesa Badrulbudur. Y suspirando mucho, contó a su hijo la manera, muy afable desde luego, que tuvo al recibirla el sultán, y las condiciones que ponía antes de consentir definitivamente en el matrimonio. Y añadió, qué locura la tuya, oh hijo mío, admito lo de las fuentes de oro, y las pedrerías exigidas, porque imagino que serás lo bastante insensat para ir al subterráneo a despojar a los árboles de sus frutas encantadas. Pero, ¿quieres decirme cómo vas a arreglarte para disponer de las 40 esclavas jóvenes y de los 40 jóvenes negros? Ah. Hijo mío, la culpa de esta pretensión tan exorbitante la tiene también ese maldito visir, porque le seis inclinarse al oído del rey, cuando yo entraba, y hablarle en secreto. Créeme, Aladino, renuncia a ese proyecto que te llevará a la perdición sin remedio. Pero Aladino se limitó a sonreír, y contestó a su madre, por Alá, oh madre, que al verte entrar con esa cara tan triste creí que ibas a darme una mala noticia, pero ya veo que te preocupas siempre por cosas que verdaderamente no valen la pena. Porque has de saber que todo lo que acaba de pedirme el rey como precio de su hija no es nada en comparación con lo que realmente podría darle. Refresca pues, tus ojos y tranquiliza tu espíritu. Y por tu parte, no pienses más que en preparar la comida, pues tengo hambre. Y deja para mí el cuidado de complacer al rey. Y he aquí que, en cuanto la madre salió para ir al zoco a comprar las provisiones necesarias, Aladino se apresuró a encerrarse en su cuarto. Y cogió la lámpara y la frotó en el sitio que sabía. Y al punto apareció el geni, quien después de inclinarse, ante él y dijo, aquí tienes entre tus manos a tu esclavo, ¿qué quieres? Habla. Soy el servidor de la lámpara en el aire por donde vuelo y en la tierra por donde me arrastro. Y Aladino le dijo, sabe, oh Efrit, que el sultán consiente en darme a su hija, la maravillosa Badrulbudur, a quien ya conoces. Pero lo hace a condición de que le envíe lo más pronto posible 40 bandejas de oro macizo, de pura calidad, llenas hasta los bordes de frutas de pedrería semejantes a las de la fuente de porcelana, que las cogí en los árboles del jardín que hay en el sido donde encontré la lámpara de que eres servidor. Pero no es eso todo. Para llevar esas bandejas de oro, llenas de pedrerías, me pide además, 40 esclavas jóvenes, bellas como lunas, que han de ser conducidas por 40 negros jóvenes, hermosos, fuertes y vestidos con mucha magnificencia. Eso es lo que, a mi vez, exijo de ti. Date prisa a complacerme, en virtud del poder que tengo sobre ti como dueño de la lámpara. Y el geni contestó, escucho y obedezco. Y desapareció, pero para volver al cabo de un momento. Y le acompañaban los 80 esclavos consabidos, hombres y mujeres, a los que puso en fila en el patio, a lo largo del muro de la casa. Y cada una de las esclavas llenaba a la cabeza una bandeja de oro macizo lleno hasta el borde de perlas, diamantes, rabíes, esmeraldas, turquesas y otras 1000 especies de pedrerías en forma de frutas de todos colores y de todos tamaños. Y cada bandeja estaba cubierta con una gasa de seda con florones de oro en el tejido. Y verdaderamente eran las pedrerías mucho más maravillosas que las presentadas al sultán en la porcelana. Y una vez alineados contra el muro los 40 esclavos, el geni fue a inclinarse ante Aladino, y le preguntó, ¿tienes todavía, oh mi señor, que exigir alguna cosa al servidor de la lámpara? Y Aladino le dijo, no, por el momento nada más. Y al punto desapareció el efrit. En aquel instante entró la madre de Aladino cargada con las provisiones que había comprado en el zoco. Y se sorprendió mucho al ver su casa invadida por tanto gente, y al pronto creyó que el sultán mandaba detener a Aladino para castigarle por la insolencia de su petición. Pero no tardó Aladino en disuadirla de ello, pues sin darle lugar a quitarse el velo del rastro, le dijo, no pierdas el tiempo en levantarte el velo, oh madre, porque vas a verte obligada a salir sin tardanza para acompañar al palacio a estos esclavos que ves formados en el patio. Como puedes observar, las 40 esclavas llevan la dote reclamada por el sultán como precio de su hija. Te ruego, pues, que, antes de preparar la comida, me prestes el servicio de acompañar al cortejo para presentárselo al sultán. Inmediatamente la madre de Aladino hizo salir de la casa por orden a los 80 esclavos, formándolos en hilera por parejas, una esclava joven precedida de un negro, y así sucesivamente hasta la última pareja. Y cada pareja estaba separada de la anterior por un espacio de 10 pies, y cuando traspuso la puerta la última pareja, la madre de Aladino echó a andar detrás del cortejo. Y Aladino cerró la puerta,
seguro del resultado, y fue a su cuarto a esperar tranquilamente el regreso de su madre. En cuanto salió a la calle la primera pareja comenzaron a aglomerarse los transeúntes, y cuando estuvo completo el cortejo la calle habíase llenado de una muchedumbre inmensa, que prorrumpía en murmullos y exclamaciones. Y acudió todo el zoco para ver el cortejo y admirar un espectáculo, tan magnífico y tan extraordinario. Porque cada pareja era por sí sola una cumplida maravilla. Pues su atavío, admirable de gusto y esplendor, su hermosura, compuesta de una belleza blanca de mujer y una belleza negra de negro, un buen aspecto, su continente aventajado, su marcha reposada y cadenciosa, a igual distancia, el resplandor de la bandeja de pedrerías que llevaba a la cabeza cada jo. Ven, los destellos lanzados por las joyas engastadas en los cinturones de oro de los negros, las chispas que brotaban de sus gorros de brocado en que balanceábanse airones, todo aquello constituía un espectáculo arrebatador, a ninguno otro parecido, que hacía que ni por un instante dudase el pueblo. De que se trataba de la llegada a palacio de algún asombroso hilo de rey o de sultán. Y en medio de la estupefacción de todo un pueblo, acabó el cortejo por llegar a palacio. Y no bien los guardias y porteros divisaron a la primer pareja, llegaron a tal estado de maravilla que, poseídos de respeto y admiración, se formaron espontáneamente en dos filas para que pasaran. Y su jefe, al ver al primer negro, convencido de que iba a visitar al rey el sultán de los negros en persona, avanzó hacia él y se prosternó y quiso besarle la mano, pero entonces vio la hilera maravillosa que le seguía. Y al mismo tiempo le dijo el primer negro, sonriendo, porque había recibido del efrit las instrucciones necesarias, yo y todos nosotros no somos más que esclavos del que vendrá cuando llegue el momento oportuno. Y tras de hablar así, franqueó la puerta seguido de la joven que llevaba la bandeja de oro y toda la hilera de parejas armoniosas. Y los 80 esclavos franquearon el primer patio y fueron a ponerse en fila por orden en el segundo patio, al cual daba el diván de recepción. En cuanto al sultán, que en aquel momento despachaba los asuntos del reino, vio en el patio aquel cortejo magnífico, que borraba con su esplendor el brillo de todo lo que él poseía en el palacio, hizo desalojar el diván inmediatamente, y dio orden de recibir a los recién llegados. Y entraron estos gravemente, de dos en dos, y se alinearon con lentitud, formando una gran media luna ante el trono del sultán. Y cada una de las esclavas jóvenes, ayudada por su compañero negro, depositó en la alfombra la bandeja que llevaba. Luego se prosternaron a la vez los 80 y besaron la tierra entre las manos del sultán, levantándose enseguida, y todos a una descubrieron con igual diestro ademán las bandejas rebosantes de frutas maravillosas. Y con los brazos cruzados sobre el pecho permanecieron de pie, en actitud del más profundo respeto. Solo entonces fue cuando la madre de Aladino, que iba la última, se destacó de la media luna que formaban las parejas alternadas, y después de las prosternaciones y las zalemas de rigor, dijo al rey, que había enmudecido por completo ante aquel espectáculo sin par, oh rey del tiempo mi hijo Aladi. No, esclavo tuyo, me envía con la dote que has pedido como precio de Setbadrubudur, tu hija honorable. Y me encarga te diga que te equivocaste al apreciar la valía de la princesa, y que todo esto está muy por debajo de sus méritos. Pero cree que le disculparás por ofrecerte tan poco, y que admitirás este insignificante tributo en espera de lo que piensa hacer en lo sucesivo. Así habló la madre de Aladino. Pero el rey, que no estaba en estado de escuchar lo que ella le decía, seguía absorto y con los ojos muy abiertos ante el espectáculo que se ofrecía a su vista. Y miraba alternativamente las 40 bandejas, el contenido de las 40 bandejas, las esclavas jóvenes que habían llevado las 40 bandejas y los jóvenes negros que habían acompañado a las portadoras de las bandejas. Y no sabía que debía admirar más, si aquellas joyas, que eran las más extraordinarias que vio nunca en el mundo, o aquellas esclavas jóvenes, que eran como lunas, o aquellos esclavos negros, que se dirían otros tantos reyes. Y así se estuvo una hora de tiempo, sin poder pronunciar una palabra ni separar sus miradas de las maravillas que tenía ante sí. Y en lugar de dirigirse a la madre de Aladino para manifestarle su opinión acerca de lo que le llevaba, acabó por encararse con su gran visir y decirle, por mi vida. ¿Qué suponen las riquezas que poseemos y qué supone mi palacio ante tal magnificencia? ¿Y qué debemos pensar del hombre que, en menos tiempo del precisa para desearlos, realiza tales esplendores y nos los envía? ¿Y qué son los méritos de mi hija comparados con semejante profusión de hermosura? Y no obstante el despecho y el rencor que experimentaba por cuanto le había sucedido a su hijo, el visir no pudo menos de decir, sí, por Alá,
hermoso es todo esto, pero, aún así, no vale lo que un tesoro único como la princesa Badrulbudur. Y dijo el rey, por Alá, ya lo creo que vale tanto como ella y la supera con mucho en valor, por eso no me parece mal negocio concedérsela en matrimonio a un hombre tan rico, tan generoso y tan magnífico como el gran Aladino, nuestro hijo. Y se encaró con las demás visires y emires y notables que le rodeaban, y les interrogó con la mirada. Y todos contestaron inclinándose profundamente hasta el suelo por 3 veces para indicar bien su aprobación a las palabras de su rey. Entonces no vaciló más Efrey. Y sin preocuparse ya de saber si Aladino reunía todas las cualidades requeridas para ser esposo de una hija de rey, se encaró con la madre de Aladino, y le dijo, oh venerable madre de Aladino. Te ruego que vayas a decir a tu hijo que desde este instante ha entrado en mi raza y en mi descendencia, y que ya no aguardo más que a verle para besarle como un padre besaría a su hija, y para unirle a mi hija Badrulbudur por el libro y la sunna. Y después de las zalemas, por una y otra parte la madre de Aladino se apresuró a retirarse para volar enseguida a su casa, desafiando a la rapidez del viento, y poner a su hijo Aladino al corriente de lo que acababa de pasar. Y le apremió para que se diera prisa a presentarse al rey, que tenía la más viva impaciencia por verle. Y Aladino, que con aquella noticia veía satisfechos sus anhelos después de tan larga espera, no quiso dejar ver cuán embriagado de alegría estaba. Y contestó con aire muy tranquilo y acento mesurado, toda esta dicha me viene de Alá y de tu bendición, oh madre, y de tu celo infatigable. Y le besó las manos y le dio muchas gracias y le pidió permiso para retirarse a su cuarto, a fin de prepararse para ir a ver al sultán. No bien estuvo solo, Aladino cogió la lámpara mágica, que hasta entonces había sido de tanta utilidad para él, y la frotó como de ordinario. Y al instante apareció el efrit, quien, después de inclinarse ante él, le preguntó con la fórmula habitual qué servicio podía prestarle. Y Aladino contestó, oh efrit de la lámpara, deseo tomar un baño. Y para después del baño quiero que me traigas un traje que no tenga igual en magnificencia entre los sultanes más grandes de la tierra, y tan bueno, que los inteligentes puedan estimarlo en más de 1000 millares de dinares de oro, por lo menos. Y basta por el momento. Entonces, tras de inclinarse en prueba de obediencia, el efrit de la lámpara dobló completamente el espinazo, y dijo a Aladino, móntate en mis hombros, oh dueño de la lámpara. Y Aladino se montó en los hombros de Efrit, dejando colgar sus piernas sobre el pecho del geni. Y el efrit se elevó por los aires, haciéndole invisible, como él lo era, y le transportó a un hammam tan hermoso que no podría encontrársele hermano en casa de los reyes y caisares. Y el hammam era todo de jade y alabastro transparente, con piscinas de coralina rosa y coral blanco y con ornamentos de piedra de esmeralda de una delicadeza encantadora. Y verdaderamente podían deleitarse allá los ojos y los sentidos, porque en aquel recinto nada molestaba a vista en el conjunto ni en los detalles. Y era deliciosa la frescura que se sentía allí y el calor estaba graduado y proporcionado. Y no había ni un bañista que turbara con su presencia o con su voz la paz de las bóvedas blancas. Pero en cuanto el geni dejó a Aladino en el estrado de la sala de entrada, apareció ante él un joven efrit de lo más hermoso, semejante a una muchacha, aunque más seductor, y le ayudó a desnudarse, y le echó por los hombros una toalla grande perfumada, y le cogió con mucha precaución y dulzura y le condujo a la más hermosa de las salas, que estaba toda pavimentada de pedrerías de colores diversos. Y al punto fueron a cogerle de manos de su compañero otros jóvenes efrits, no menos bellos y no menos seductores, y le sentaron cómodamente en un banco de mármol, y se dedicaron a frotarle y a lavarle con varias clases de aguas de olor, le dieron masaje con un arte admirable, y volvieron a lavarle con agua de rosas almizclada. Y se sintió ligero hasta el punto de poder volar como los pájaros. Y el joven y hermoso efrit que habíale conducido se presentó para volver a cogerle y llevarle al estrado, donde le ofreció, como refrescó, un delicioso sorbete de ámbar gris. Y se encontró con el geni de la lámpara, que tenía entre sus manos un traje de suntuosidad incomparable. Y ayudado por el joven efrit de manos no suaves, se puso aquella magnificencia, y estaba semejante a cualquier rey entre los grandes reyes, aunque tenía mejor aspecto aún. Y de nuevo le tomó el efrit sobre sus hombros y se le llevó, sin sacudidas, a la habitación de su casa. Entonces Aladino se encaró con el efrit de la lámpara, y le dijo, y ahora sabes lo que tienes que hacer. El geni contestó, no, oh dueño de la lámpara. Pero ordena y obedeceré en los aires por donde vuelo o en la tierra por donde me arrastro. Y dijo Aladino,
deseo que me traigas un caballo de pura raza, que no tenga hermano en él, y es preciso que sus arreos valgan por sí solos 1000 millares de dinares de oro, por lo menos. Al mismo tiempo me traerás 48 esclavos jóvenes, bien formados, de talla aventajada y llenos de gracia, vestidos con mucha limpieza, elegancia y riqueza, para que abran marcha delante de mi caballo 24 de ellos puestos en 2 hileras de A12, mientras los otros 24 han detrás de 2 hileras de A12 también. Tampoco has de olvidarte, sobre todo, de buscar para el servicio de mi madre 12 jóvenes como lunas, únicas en su especie, vestidas con mucho gusto y magnificencia y llevando en los brazos cada una un traje de tela y color diferentes y con el cual pueda vestirse con toda confianza una hija de rey. Por último, a cada uno de mis 48 esclavos le darás, para que se lo cuelgue al cuello, un saco con 5000 dinares de oro, a fin de que haga yo de ello el uso que me parezca. Y eso es todo lo que deseo de ti por hoy. En este momento de su narración, Escharazada vio aparecer la mañana, y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 759 noche, ella dijo, y eso es todo lo que deseo de ti por hoy. Apenas acabó de hablar Aladino, cuando el geni, después de la respuesta con el oído y la obediencia, apresuróse a desaparecer, pero para volver al cabo de un momento con el caballo, los 48 esclavos jóvenes, las 12 jóvenes, los 48 sacos con 5000 dinares. Cada uno y los 12 trajes de tela y color diferentes. Y todo era absolutamente de la calidad pedida, aunque más hermoso aún. Y Aladino se posesionó de todo y despidió al geni, diciéndole, te llamaré cuando tenga necesidad de ti. Y sin pérdida de tiempo se despidió de su madre, besándola una vez más las manos, y puso a su servicio a las 12 esclavas jóvenes, recomendándoles que no dejaran de hacer todo lo posible por tener contenta a su ama y que le enseñaran la manera de ponerse los hermosos trajes que habían llevado. Tras todo lo cual Aladino se apresuró a montar a caballo y a salir al patio de la casa. Y aunque subía entonces por primera vez a lomos de un caballo, supo sostenerse con una elegancia y una firmeza que le hubieran envidiado los más consumados jinetes. Y se puso en marcha, con arreglo al plan que había imaginado para el cortejo, precedido por 24 esclavos formados en 2 hileras de A12, acompañado por 4 esclavos que iban a ambos lados llevando los cordones de la gualdrapa del caballo, y seguido por los demás, que cerraban la marca. Cuando el cortejo echó a andar por las calles se aglomeró en todas partes, lo mismo en zocos que en ventanas y terrazas, una inmensa muchedumbre mucho más considerable que la que había acudido a ver el primer cortejo. Y siguiendo las órdenes que les había dado Aladino, los 48 esclavos empezaron entonces a coger oro de sus sacos y a arrojárselo a puñados a derecha y a izquierda al pueblo que se aglomeraba a su paso. Y resonaban por toda la ciudad las aclamaciones, no solo a causa de la generosidad del magnífico donador, sino también a causa de la belleza del jinete y de sus esclavos espléndidos. Porque en su caballo, Aladino estaba verdaderamente muy arrogante, con su rostro al que la virtud de la lámpara mágica hacía aún más encantador, con su aspecto real y el airón de diamantes que se balanceaba sobre su turbante. Y así fue como, en medio de las aclamaciones y la admiración de todo un pueblo, Aladino llegó a palacio precedido por el rumor de su llegada, y todo estaba preparado allí para recibirle con todos los honores debidos al esposo de la princesa Badrulbudur. Y he aquí que el sultán le esperaba precisamente en la parte alta de la escalera de honor, que empezaba en el segundo patio. Y no bien Aladino echó pie a tierra, ayudado por el propio gran visir, que le tenía el estribo, el sultán descendió en honor suyo 2 o 3 escalones. Y Aladino subió en dirección a él y quiso prosternarse entre sus manos, pero se lo impidió el sultán, que recibióle en sus brazos y le besó como si de su propio hijo se tratara, maravillado de su arrogancia, de su buen aspecto y de la riqueza de sus atavíos. Y en el mismo momento retembló el aire con las aclamaciones lanzadas por todos los emires, visires y guardias, y con el sonido de trompetas, clarinetes, oboes y tambores. Y pasando el brazo por el hombro de Aladino, el sultán le condujo al salón de recepciones, y le hizo sentarse a su lado en el lecho del trono, y le besó por segunda vez, y le dijo, por Alá, oh hijo mío Aladino, que siento mucho que mi destino no me haya hecho encontrarte antes de este día, y haber diferido así 3 meses tu matrimonio con mi hija Badrulbudur, esclava tuya. Y le contestó Aladino de una manera tan encantadora, que el sultán sintió aumentar el cariño que le tenía, y le dijo, en verdad, oh Aladino, que rey no anhelaría que fueras el esposo de su hija. Y se puso a hablar con él y a interrogarle con mucho afecto,
admirándose de la prudencia de sus respuestas y de la elocuencia y sutileza de sus discursos. Y mandó preparar, en la misma sala del trono, un festín magnífico, y comió solo con Aladino, haciéndose servir por el gran visir, a quien se le había alargado con el despecho la nariz hasta el límite del alargamiento, y por los espires y los demás altos dignatarios. Cuando terminó la comida, el sultán, que no quería prolongar por más tiempo la realización de su promesa, mandó llamar al cadí y a los testigos, y les ordenó que redactaran inmediatamente el contrato de matrimonio de Aladino y su hija la princesa Badrulbudur. Y en presencia de los testigos el cadí se apresuró a ejecutar la orden y a extender el contrato con todas las fórmulas requeridas por el libro y la sunna. Y cuando el cadí hubo acabada, el sultán besó a Aladino, y le dijo: «Oh hijo mío, penetrarás en la cámara nupcial para que tenga efecto la consumación esta misma noche». Y contestó Aladino: «Oh rey del tiempo, sin duda que penetraría esta misma noche para que tuviese efecto la consumación, si no escuchase otra voz que la del gran amor que experimento por mi esposa. Pero deseo que la cosa se haga en un palacio digno de la princesa y que le pertenezca en propiedad. Permíteme, pues, que aplace la plena realización de mi dicha hasta que haga construir el palacio que le destino. Y a este efecto, te ruego que me otorgues la concesión de un vasto terreno situado frente por frente de tu palacio, a fin de que mi esposa no esté muy alejada de su padre, y yo mismo esté siempre cerca de ti para servirte. Y por mi parte, me comprometo a hacer construir este palacio en el plazo más breve posible». Y el sultán contestó: «Ah, hijo mío, no tienes necesidad de pedirme permiso para eso, aprópiate de todo el terreno que te haga falta enfrente de mi palacio. Pero te ruego que procures se acabe ese palacio lo más pronto posible, pues quisiera gozar de la posteridad de mi descendencia antes de morir». Y Aladino sonrió, y dijo: «Tranquilice su espíritu el rey, respecto a esto se construirá el palacio con más diligencia de la que pudiera esperarse». Y se despidió del sultán, que le besó con ternura, y regresó a su casa con el mismo cortejo que le había acompañado y seguirlo por las aclamaciones del pueblo y por votos de dicha y prosperidad. En cuanto entró en su casa puso a su madre al corriente de lo que había pasado, y se apresuró a retirarse a su cuarto completamente solo. Y cogió la lámpara mágica y la frotó como de ordinario. Y no dejó el efrit de aparecer y de ponerse a sus órdenes. Y le dijo a Aladino: «Oh efrit de la lámpara. Ante todo, te felicito por el celo que desplegaste en servicio mío. Y después tengo que pedirte otra cosa, según creo, más difícil de realizar que cuanto hiciste por mí hasta hoy, a causa del poder que ejercen sobre ti las virtudes de tu señora, que es esta lámpara de mi pertenencia. Escucha. Quiero que en el plazo más corto posible me construyas, frente por frente del palacio del sultán, un palacio que sea digno de mi esposa el Set Badrulbudur. Y a tal fin, dejo a tu buen gusto y a tus conocimientos ya acreditados el cuidado de todos los detalles de ornamentación y la elección de materiales preciosos, tales como piedras de jade, pórfido, alabastro, ágata, lazulita, jaspe, mármol y granito. Solamente, te recomiendo que en medio de ese palacio eleves una gran cúpula de cristal, construida sobre columnas de oro macizo y de plata, alternadas y agujeada con 99 ventanas enriquecidas con diamantes, rubíes, esmeraldas y otras pedrerías, pero procurando que la ventana número 99 quede imperfecta, no de arquitectura, sino de ornamentación. Porque tengo un proyecto sobre el particular. Y no te olvides de trazar un jardín hermoso, con estanques y saltos de agua y plazoletas espaciosas. Y sobre todo, oh efrit, pon un tesoro enorme lleno de dinares de oro en cierto subterráneo, cuyo emplazamiento has de indicarme, y en cuanto a lo demás, así como en lo referente a cocinas, caballerizas y servidores, te dejo en completa libertad, confiando en tu sagacidad y en tu buena voluntad. Y añadió: enseguida que esté dispuesto todo, vendrás a avisarme. Y contestó el geni: escucho y obedezco. Y desapareció, y aquí que al despuntar del día siguiente estaba todavía en su lecho Aladino, cuando vio aparecerse ante él al efrit de la lámpara, quien, después de las zalemas de rigor, le dijo: oh dueño de la lámpara, se han ejecutado tus órdenes, y te ruego que vengas a revisar su realización. Y Aladino se prestó a ello, y el efrit le transportó inmediatamente al sitio designado, y le mostró, frente por frente, el palacio del sultán, en medio de un magnífico jardín, y precedido de dos inmensos patios de mármol, un palacio mucho más hermoso de lo que el joven esperaba. Y tras de haberle hecho admirar la arquitectura y el aspecto general,
el genio le hizo visitar una por una, todas las habitaciones y dependencias. Y parecióle a Aladino que se habían hecho las cosas con un fasto, un esplendor y una magnificencia inconcebibles. Y en un inmenso subterráneo encontró un tesoro formado por sacos superpuestos y llenos de dinares de oro, que se apilaban hasta la bóveda. Y también visitó las cocinas, las reposterías, las despensas y las caballerizas, encontrándolas muy de su gusto y perfectamente limpias. Y se admiró de los caballos, y yeguas, que comían en pesebres de plata, mientras los palafreneros los cuidaban y les echaban el pienso. Y pasó revista a los esclavos de ambos sexos y a los eunucos, formados por orden, según la importancia de sus funciones. Y cuando lo hubo visto todo y examinado todo, se encaró con el efrit de la lámpara, el cual solo para él era visible y le acompañaba por todas partes, y hubo de felicitarle por la presteza, el buen gusto y la inteligencia de que había dado prueba en aquella obra perfecta. Luego añadió, pero te has olvidado, oh efrit, de extender desde la puerta de mi palacio a la del sultán una gran alfombra que permita que mi esposa no se canse los pies al atravesar distancia. Y contestó el geni, oh dueño de la lámpara, tienes razón, pero eso se hace en un instante. Y efectivamente, en un abrir y cerrar de ojos se extendió en el espacio que separaba ambos palacios una magnífica alfombra de terciopelo con colores que armonizaban a maravilla con los tonos del césped y de los macizos. Entonces Aladino, en el límite de la satisfacción, dijo al efrit, todo está perfectamente ahora, llévame a casa. Y el efrit le cogió y le transportó a su cuarto cuando en el palacio del sultán los individuos de la servidumbre comenzaban a abrir las puertas para dedicarse a sus ocupaciones. Y he aquí que, en cuanto abrieron las puertas, los esclavos y los porteros llegaron al límite de la estupefacción al notar que algo se oponía a su vista en el sitio donde la víspera se veía un inmenso meidán para torneos y cabalgatas. Y lo primero que vieron fue la magnífica alfombra de terciopelo que se extendía entre el césped lozano y sacaba sus colores con los matices naturales de flores y arbustos. Y siguiendo con la mirada aquella alfombra, entre las hierbas del jardín milagroso divisaron entonces, el soberbio palacio construido con piedras preciosas y cuya cúpula de cristal brillaba como el sol. Y sin saber ya qué pensar, prefirieron ir a contar la cosa al gran visir, quien, después de mirar el nuevo palacio, a su vez fue a prevenir de la cosa al sultán, diciéndole, no cabe duda, oh rey del tiempo, el esposo de Set Badrulbudur es un insigne mago. Pero el sultán le contestó, mucho me asombra, oh visir, que quieras insinuarme que el palacio de que me hablas es obra de magia. Bien sabes, sin embargo, que el hombre que me hizo don de tan maravillosos presentes es muy capaz de hacer construir todo un palacio en una sola noche, teniendo en cuenta las riquezas que debe poseer y el número considerable de obreros de que se habrá servido, merced a su fortuna. ¿Por qué, pues, vacilas en creer que ha obtenido ese resultado por medio de fuerzas naturales? No te cegarán los celos, haciéndote juzgar mal de los hechos e impulsándote a murmurar de mi yerno Aladino. Y comprendiendo, por aquellas palabras, que el sultán quería a Aladino, el visir no se atrevió a insistir por miedo a perjudicarse a sí mismo, y enmudeció por prudencia. Y aquí lo referente a él. En cuanto a Aladino, una vez que el efrit de la lámpara le transportó a su antigua casa, dijo a una de las 12 esclavas jóvenes que fueran a despertar a su madre, y les dio a todas orden de ponerle uno de los hermosos trajes que habían llevado, y de ataviarla lo mejor que pudieran. Y cuando estuvo vestida su madre conforme el joven deseaba, le dijo el que había llegado el momento de ir al palacio del sultán para llevarse a la recién casada y conducirla al palacio que había hecho construir para ella. Y tras de recibir acerca del particular todas las instrucciones necesarias, la madre de Aladino salió de su casa acompañada por sus 12 esclavas, y no tardó Aladino en seguirla a caballo en medio de su cortejo. Pero, llegados que fueron a cierta distancia de palacio, se separaron, Aladino para ir a su nuevo palacio, y su madre para ver al sultán. No bien los guardias del sultán divisaron a la madre de Aladino en medio de las 12 jóvenes que le servían de cortejo, corrieron a prevenir al sultán, que se apresuró a ir a su encuentro. Y la recibió con las señales del respeto y los miramientos debidos a su nuevo rango. Y dio orden al jefe de los eunucos para que la introdujeran en el harem, a presencia de Set Badrulbudur. Y en cuanto la princesa la vio y supo que era la madre de su esposo Aladino, se levantó en honor suyo y fue a besarla. Luego la hizo sentarse a su lado, y la regaló con diversas confituras y golosinas, y acabó de hacerse vestir, por sus mujeres y de adornarse con las más preciosas joyas con que le obsequió su esposo Aladino. Y poco después entró el sultán,
y pudo ver al descubierto entonces por primera vez, gracias al nuevo parentesco, el rostro de la madre de Aladino. Y en la delicadeza de sus facciones notó que debía haber sido muy agraciada en su juventud, y que aun entonces, vestida como estaba con un buen traje y arreglada con lo que más le favorecía, tenía mejor aspecto que muchas princesas y esposas de visires y de emires. Y la cumplimentó mucho por ello, lo cual conmovió y enterneció profundamente el corazón de la pobre mujer del difunto sastre Mustafá, que fue tan desdichada, y hubo de llenarle de lágrimas los ojos. Tras de lo cual se pusieron a departir los tres con toda cordialidad, haciendo así más amplio conocimiento, hasta la llegada de la sultana, madre de Badrul-Budur, pero la vieja sultana estaba lejos de ver con buenos ojos aquel matrimonio de su hija con el hijo de gentes desconocidas. Y era del bando del gran visir, que seguía estando muy mortificado en secreto por el buen cariz que el asunto tomaba en detrimento suyo. Sin embargo, no se atrevió a poner demasiado mala cara a la madre de Aladino, a pesar de las ganas que tenía de hacerlo. Y tras de las zalemas por una y otra parte, se sentó con los demás, aunque sin interesarse en la conversación. Y he aquí que cuando llegó el momento de las despedidas para marcharse al nuevo palacio, la princesa Badrul-Budur se levantó y besó con mucha ternura a su padre y a su madre, mezclando a los besos muchas lágrimas, apropiadas a las circunstancias. Luego, apoyándose en la madre de Aladino, que iba a su izquierda, y precedida de 10 eunucos vestidos con ropa de ceremonia y seguida de 100 jóvenes esclavas ataviadas con una magnificencia de libélulas, se puso en marcha hacia el nuevo palacio, entre dos filas de 400 jóvenes esclavos bl. Ancos y negros alternados, que formaban entre los dos palacio y tenían cada cual una antorcha de oro en que ardía una bujía grande de ámbar y de alcanfor blanco. Y la princesa avanzó lentamente en medio de aquel cortejo, pasando por la alfombra de terciopelo, mientras que a su paso se dejaba oír un concierto admirable de instrumentos en las avenidas del jardín y en lo alto de las terrazas del palacio de Aladino. Y a lo lejos resonaban las aclamaciones lanzadas por todo el pueblo, que había acudido a las inmediaciones de ambos palacios, y unía el rumor de su alegría a toda aquella gloria. Y acabó la princesa por llegar a la puerta del nuevo palacio, en donde la esperaba Aladino. Y salió él a su encuentro sonriendo, y ella quedó encantada de verle tan hermoso y tan brillante. Y entró con él en la sala del festín, bajo la cúpula con ventanas de pedrerías. Y sentáronse los tres ante las bandejas de oro debidas a los cuidados del efrit de la lámpara. Y Aladino estaba sentado en medio, con su esposa a la derecha y su madre a la izquierda. Y empezaron a comer al son de una música que no se veía y que era ejecutada por un coro de efts de ambos sexos, y Badrul-Budur, encantada de cuanto veía y oía, decía para sí, en mi vida me imaginé cosas tan maravillosas. Y hasta dejó de comer para escuchar mejor los cánticos y el concierto de los efrits. Y Aladino y su madre no cesaban de servirla y de echarle de beber bebidas que no necesitaba, pues ya estaba ebria de admiración. Y fue para ellos una jornada espléndida que no tuvo igual en los tiempos de Iskandar y de Soleiman. En este momento de su narración, Escharazada vio aparecer la mañana, y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 762 noche, ella dijo, y fue para ellos una jornada espléndida que no tuvo igual en los tiempos de Iskandar y de Soleiman. Y cuando llegó la noche levantaron los manteles e hizo al punto su entrada en la sala de la cúpula un grupo de danzarinas. Y estaba compuesto de 400 jóvenes, hijas de efrits, vestidas como flores y ligeras como pájaros. Y al son de una música aérea se pusieron a bailar varias clases de motivos y compasos de danza como no pueden verse más que en las regiones del paraíso. Y entonces fue cuando Aladino se levantó y cogiendo de la mano a su esposa se encaminó con ella a la cámara nupcial con paso cadencioso. Y le siguieron ordenadamente las esclavas jóvenes, procedidas por la madre de Aladino. Y desnudaron a Badrul-Budur. Y no le pusieron sobre el cuerpo más que lo estrictamente necesario para la noche. Y así era ella comparable a un narciso que saliera de su cáliz. Y tras de desearles delicias y alegría, les dejaron solos en la cámara nupcial. Y por fin pudo Aladino, en el límite de la dicha, unirse a la princesa Badrul-Budur, hija del rey. Y su noche, como su día, no tuvo par en los tiempos de Iskandar y de Soleiman. Al día siguiente, después de toda una noche de delicias, Aladino salió de los brazos de su esposa Badrul-Budur para hacer que al punto le pusieran un traje más magnífico todavía que el de la víspera, y disponerse a ir a ver al sultán. Y mandó que le llevaran un soberbio caballo de las caballerizas pobladas por el efrit de la lámpara,
y lo montó y se encaminó al palacio del padre de su esposa en medio de una escolta de honor. Y el sultán le recibió con muestras del más vivo regocijo, y le besó y le pidió con mucho interés noticias suyas y noticias de Badrulbudur. Y Aladino le dio la respuesta conveniente acerca del particular, y le dijo: vengo sin tardanza, oh rey del tiempo, para invitarte a que vayas hoy a iluminar mi morada con tu presencia y a compartir con nosotros la primera comida que celebramos después de las bodas. Y te ruego que, para visitar el palacio de tu hija, te hagas acompañar del gran visir y los emires. Y el sultán, pasa a demostrarle su estimación y su afecto, no puso ninguna dificultad al aceptar la invitación, se levantó en aquella hora y en aquel instante, y seguido de su gran visir y de sus emires salió con Aladino. Y he aquí que, a medida que el sultán se aproximaba al palacio de su hija, su admiración erecta considerablemente y sus exclamaciones se hacían más vivas, más acentuadas y más altisonantes. Y eso que aún estaba fuera del palacio. Pero cómo se maravilló cuando estuvo dentro. No veía por doquiera más que esplendores, suntuosidades, riquezas, buen gusto, armonía y magnificencia. Y lo que acabó de deslumbrarle fue la sala de la cúpula de cristal, cuya arquitectura aérea y cuya ornamentación no podía dejar de admirar. Y quiso contar el número de ventanas enriquecidas con pedrerías, y vio que, en efecto, ascendían al número de 99, ni una más ni una menos. Y se asombró enormemente. Pero asimismo notó que la ventana que hacía el número 99 no estaba concluida y carecía de todo adorno. Y se encaró con Aladino y le dijo, muy sorprendido: oh hijo mío Aladino, he aquí, ciertamente, el palacio más maravilloso que existió jamás sobre la faz de la tierra, y estoy lleno de admiración por cuanto veo. Pero, ¿puedes decirme qué motivo te ha impedido acabar la labor de esa ventana que con su imperfección afea la hermosura de sus hermanas? Y Aladino sonrió y contestó: oh rey del tiempo, te ruego que no creas fue por olvido o por economía o por simple negligencia por lo que dejé esa ventana en el estado imperfecto en que la ves, porque la he querido así a sabiendas. Y el motivo consiste en dejar a tu Alteza el cuidado de hacer acabar esa labor para sellar de tal suerte en la piedra de este palacio tu nombre glorioso y el recuerdo de tu reinado. Por eso te suplico que consagres con tu consentimiento la construcción de esta morada que, por muy confortable que sea, resulta indigna de los méritos de mi esposa, tu hija. Y extremadamente halagado por aquella delicada atención de Aladino, el rey le dio las gracias y quiso que al instante se comenzara aquel trabajo. Y a este efecto dio orden a sus guardias para que hicieran ir al palacio, sin demora, a los joyeros más hábiles y mejor surtidos de pedrerías, para acabar las incrustaciones de la ventana. Y mientras llegaban fue a ver a su hija y a pedirle noticias de su primera noche de bodas. Y solo por la sonrisa con que le recibió ella y por su aire, satisfecho comprendió que sería superfluo insistir. Y besó a Aladino, felicitándole mucho, y fue con él a la sala en que ya estaba preparada la comida con todo el esplendor conveniente. Y comió de todo, y le parecieron los manjares los más excelentes que había probado nunca, y el servicio muy superior al de su palacio, y la plata y los accesorios admirables en absoluto. Entretanto llegaran los joyeros y orfebres a quienes habían ido a buscar los guardias por toda la capital. Y se pasó recado al rey, que enseguida subió a la cúpula de las 99 ventanas. Y enseñó a los orfebres la ventana sin terminar, diciéndoles: es preciso que en el plazo más breve posible acabéis la labor que necesita esta ventana en cuanto a incrustaciones de perlas y pedrerías de todos colores. Y los orfebres y joyeros contestaron con el oído y la obediencia, y se pusieron a examinar con mucha minuciosidad la labor y las incrustaciones de las demás ventanas, mirándose unos a otros con ojos muy dilatados de asombro. Y después de ponerse de acuerdo entre ellos, volvieron junto al sultán, y tras de las prosternaciones, le dijeron: oh rey del tiempo, no obstante todo nuestro repuesto de piedras preciosas, no tenemos en nuestras tiendas con que adornar la centésima parte de esta ventana. Y dijo el rey: yo os proporcionaré lo que os haga falta. Y mandó llevar las frutas de piedras preciosas que Aladino le había dado como presente, y les dijo: emplead lo necesario y devolvedme lo que sobre. Y los joyeros tomaron sus medidas e hicieron sus cálculos, repitiéndolos varias veces, y contestaron: oh rey del tiempo, con todo lo que nos das y con todo lo que poseemos no habrá bastante para adornar la 10ª parte de la ventana. Y el rey se encaró con sus guardias, y les dijo: invadid las casas de mis visires, grandes y pequeños, de mis emires y de todas las personas ricas de mi reino,
y haced que os entreguen de grado o por fuerza todas las piedras preciosas que posean. Y los guardias se apresuraron a ejecutar la orden. En espera de que regresasen, Aladino, que veía que el rey empezaba a estar inquieto por el resultado de la empresa y que interiormente se regocijaba en extremo de la cosa, quiso distraerle con un concierto. E hizo una seña a uno de los jóvenes efrits esclavos suyos, el cual hizo entrar al punto un grupo de cantarinas, tan hermosas, que cada una de ellas podía decir a la luna, levántate para que me siente en tu sitio. Y dotadas de una voz encantadora que podía decir al ruiseñor cállate para escuchar cómo canto. Y en efecto, consiguieron con la armonía que el rey tuviese un poco de paciencia. Pero en cuanto llegaron los guardias el sultán entregó enseguida a joyeros y orfebres las pedrerías procedentes del despojo de las consabidas personas ricas, y les dijo, y bien, ¿qué tenéis que decir ahora? Ellos contestaron, por Alá, oh Señor, nuestro, que aún nos falta mucho. Y necesitaremos 8 veces más materiales que los que poseemos al presente. Además, para hacer bien este trabajo, precisamos por lo menos un plazo de 3 meses, poniendo manos a la obra de día y de noche. Al oír estas palabras, el rey llegó al límite del desaliento y de la perplejidad, y sintió alargársele la nariz hasta los pies de lo que le avergonzaba su impotencia en circunstancias tan penosas para su amor propio. Entonces Aladino, sin querer ya prolongar más la prueba a la que le hubo de someter, y dándose, por satisfecho, se encaró con los orfebres y joyeras, y les dijo, recoged lo que os pertenece y salid. Y dijo a los guardias, devolved las pedrerías a sus dueños. Y dijo al rey, oh rey del tiempo, no sería bien que admitiera de ti yo lo que te di una vez. Te ruego, pues, veas con agrado que te restituya yo estas frutas de pedrerías y te reemplace en lo que falta hacer para llevar a cabo la ornamentación de esa ventana. Solamente te suplico que me esperes en el aposento de mi esposa Badrulbudur, porque no puedo trabajar ni dar ninguna orden cuando sé que me están mirando. Y el rey se retiró con su hija Badrulbudur para no importunar a Aladino. Entonces Aladino sacó del fondo de un armario de nácar la lámpara mágica, que había tenido mucho cuidado de no olvidar en la mudanza de la antigua casa al palacio, y la frotó como tenía por costumbre hacerlo. Y al instante apareció el efrit y se inclinó ante Aladino esperando sus órdenes. Y Aladino le dijo, oh efrit de la lámpara, te he hecho venir para que hagas, de todo punto semejante a sus hermanas, la ventana número 99. Y apenas había él formulado esta petición cuando desapareció el efrit. Y oyó Aladino como una infinidad de martillazos, y chirridos de limas en la ventana consabida, y en menos tiempo del que el sediento necesita para beberse un vaso de agua fresca, vio aparecer y quedar rematada la milagrosa ornamentación de pedrerías de la ventana. Y no pudo encontrar la diferencia con las otras. Y fue en busca del sultán y le rogó que le acompañara a la sala de la cúpula. Cuando el sultán llegó frente a la ventana, que había visto tan imperfecta unos instantes antes, creyó que se había equivocado de sitio, sin poder diferenciarla de las otras. Pero cuando después de dar la vuelta varias veces a la cúpula, comprobó que en tan poco tiempo se había hecho aquel trabajo, para cuya terminación exigían 3 meses enteros todos los joyeros y orfebres reunidos, llegó al límite de la maravilla, y besó a Aladino entre ambos ojos, y le dijo, ah, hijo mío Aladino, conforme te conozco más, me pareces más admirable. Y envió a buscar al gran visir, y le mostró con el dedo la maravilla que le entusiasmaba, y le dijo con acento irónico, y bien, visir, ¿qué te parece? Y el visir, que no se olvidaba de su antiguo rencor, se convenció cada vez más, al ver la cosa, de que Aladino era un hechicero, un herético y un filósofo alquimista. Pero se guardó mucho de dejar traslucir sus pensamientos al sultán, a quien sabía muy adicto a su nuevo yerno, y sin entrar en conversación con él le dejó con su maravilla y se limitó a contestar, Alá es el más grande.